La palabra que estás a punto de escuchar el día de hoy traerá mucha bendición, no solamente para ti, sino para toda tu familia. Te invitamos a que no te muevas. Así que comenzamos ya. Vamos a llegar a la palabra de Dios, que es la más importante del servicio. Amén. Vamos a poner la lectura bíblica arriba. Vamos a estar en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Es la última parte de este versículo, la segunda mitad. Estamos en la oración, estamos en ayuno. La pastora la semana pasada tuvo el mensaje que se relacionó a la oración. Entonces vamos a seguir la racha y el tema en este mes, en estas 2 semanas consecutivas, hablando de la oración. El título del mensaje es La oración poderosa y eficaz, que es parte del versículo. Leamos el versículo, Santiago. Estoy leyendo la nueva versión internacional y cualquier otra lectura bíblica la voy a estar leyendo de la Biblia Reina Valera. Y dice así, simple: la oración del justo es poderosa y eficaz. Una vez más, quiero que todos lo repitan conmigo. 1, 2, 3. La oración del justo es poderosa y eficaz. Padre, te pido que en esta hermosa tarde tú abras oídos, abras corazones dispuestos a escuchar tu palabra y que traigas a memoria todo lo que tú tienes preparado para tu pueblo, Señor, en este nuevo año del 2026, y que sea todo para tu gloria y que vivamos para ti día a día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos sabemos que la oración es poderosa, que la oración es importante para la vida de un cristiano, y sin la oración corremos peligro de desafarnos de la voluntad de Dios. Todos sabemos que la oración es poderosa y es importante en nuestra vida. Y lo sabemos porque en la Biblia el Señor nos enseña que orar desde un principio hasta el final de la Biblia es importante. Desde un principio Adán caminaba con el Señor y platicaba con Él. Cada personaje de la Biblia, desde un principio hasta un final, tuvo una relación con Dios por medio de oración. El último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, tiene a Juan, el discípulo de Jesús, que sobrevivió y vivió mucho más después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Y ese libro es de oración. Él recibe las visiones en el libro de Apocalipsis por medio de la oración. Y como sabemos que es importante la oración, también sabemos que hay oposición y tenemos obstáculos para orar como cristiano, ya sea tiempo, ya sea cansancio, ya sea quehaceres, trabajo. Siempre hay una razón que tenemos que nos impide para orar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero también sabemos que la Biblia nos enseña que la oración es importante, y hay varias lecciones, hay varios ejemplos que nos enseñan que la oración debe ser algo que debemos hacer, y lo podemos mirar en Lucas capítulo 9, donde los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Muy interesante de que los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar, como su petición. Nunca le preguntaron a Jesús: enséñame a ser un buen padre, enséñame a ser un buen líder de discípulos, un buen líder de hombres o mujeres, enséñame a cómo sanar a los enfermos. Pero sí le preguntaron: enséñanos a orar. Y yo creo que la razón por la cual ellos preguntaron y le hicieron esa petición es porque ellos vivían con Jesús.
Ellos dormían bajo el mismo techo, despertaban bajo el mismo techo, caminaban juntos y pudieron notar que todas esas áreas de la vida de Jesús eran superiores a cualquier otra persona, pero la clave era la oración que Jesús tenía con el Padre. Ellos veían que Jesús iba al jardín de Getsemaní, no solamente antes de ir a la cruz, pero diariamente la Biblia nos habla de que Jesús iba al jardín de Getsemaní para hablar con el Padre. El texto una vez más. Una de las cosas que a mí todavía me impide es todo lo que acabo de mencionar: tiempo, trabajo, cansancio. Antes había otra excusa y creo que esta razón todavía habita en medio del pueblo, en medio de la iglesia. Es lo que dice este texto en el capítulo 5, versículo 16 que acabamos de leer. Miren lo que dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. El problema que yo tenía era la palabra justo. Porque cuando yo pensaba en la palabra justo, inmediatamente pensaba en, por ejemplo, los pastores. Yo decía, pues los pastores han estado, y los pastores en general tienen una iglesia, están conectados con Dios diariamente y siguen adelante, tienen años en el caminar de Dios. Seguramente ellos son justos y su oración es poderosa y eficaz. Dios los escucha. O el pastor Richard West, el pastor primordial de esta iglesia. Él es un hombre justo, ha estado aquí 35 años pastoreando esta iglesia en esta ciudad. O el amigo mentor de nuestro pastor Cristian de Houston, David Escarpeta, quien tiene una iglesia de 3,000 miembros. Seguramente él es un hombre justo que Dios lo escucha. Pero cuando se trata de mí, ¿me escucharía Dios a mí si yo no soy un hombre justo? Que mi conducta a veces no se alinea con las cosas, los mandamientos de Dios. Pero la palabra justo en la Biblia no se trata necesariamente y únicamente de tu comportamiento. Se trata en lo que tú crees. No se trata en tu comportamiento necesariamente, se trata en lo que tú crees. Un ejemplo en la Biblia, Noé. En Génesis capítulo 6 nos habla que Noé era un hombre justo y perfecto y halló gracia delante de Dios. Si él era un hombre perfecto, Dios está describiendo su conducta, la manera que él se comportaba. Y si está diciendo que era un hombre justo, es porque él era un hombre que le creía a Dios. Y si usted no sabe la historia, Dios comanda a Noé a decirle: haz un arca, un barco gigante, para que todos los animales y tu familia y todo aquel que quiera creer en el juicio que viene a la tierra se meta al arca. Si él no hubiera sido un hombre justo, no le hubiera creído a Dios en ese mandamiento. Pero él lo hizo y le tomó 100 años para construir este arca. Aún cuando la gente se burlaba de él, porque nunca había llovido en la tierra hasta ese punto. Y cuando la gente, me imagino que le preguntaban y le decían: ¿por qué estás construyendo este gran barco? Es porque va a caer un aguacero del cielo. Y lo tomaban a loco, pero él le creyó a Dios. Si no le hubiera creído a Dios, no hubiera sido el hombre justo que describe la Biblia. Un hombre de fe que le creyó a Dios y por lo tanto él era un hombre de justicia y justo. Ahora, una pregunta para los que están aquí. ¿Le crees tú a Dios? ¿Amén? ¿Crees en la base fundamental que es el Evangelio? ¿Crees tú que Cristo Jesús vino del cielo
a la tierra y murió en la cruz del Calvario por tus pecados? Y que resucitó al tercer día y por medio de esa resurrección tú tienes entrada al cielo y una eternidad después de que te vayas a esta tierra. Buenas noticias. Ustedes y yo somos justos porque le creemos a Dios, no necesariamente por cómo nos comportamos. El mundo piensa, si usted le pregunta, y estuve hablando con los jóvenes el domingo pasado de esto, si usted le pregunta al mundo, a alguien de allá afuera, si hoy murieras, ¿por qué es que vas a ir al cielo? ¿O fueras al cielo? Y ellos le dijeran, sí voy al cielo. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta que usualmente se responde? Porque soy buena persona. Pero no se trata de tu persona, no se trata de lo que tú estás haciendo, se trata de lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Vamos a ir al próximo versículo. Ahora que sabemos que somos justos y que Dios escucha la oración del justo, Santiago nos da un ejemplo de un hombre que oró a Dios. Y dice aquí, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías era un hombre profeta grande que hizo hazañas en esta tierra y no murió, de hecho, sino que Dios se lo llevó en una carroza de fuego, dice la Biblia. Pero él tuvo debilidades aun cuando estuvo en la tierra. Este hombre resucitó a uno de los muertos. Este hombre le dio el reto a una mujer samaritana que le diera lo último que tenía de la harina para un pan y le dijo, y si me lo das, no te faltará nada durante esta sequía. Elías mandó fuego que cayera del cielo. Pero con todas y esas hazañas, él tuvo debilidades como las mismas que tenemos nosotros, como nosotros de vez en cuando fallamos. Pero con todo y eso, Dios escuchó sus oraciones y de la misma forma, Él escucha las nuestras. Amén. Vamos a la lectura otra vez. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Elías vino con el rey. El rey se llama Acab. Y si quiere, vaya a su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17. Es la primera vez que Elías aparece en la Biblia. Este hombre estaba cansado ya, fastidiado con las condiciones de su nación. A veces como nosotros estamos ya cansados de las condiciones de nuestra nación. Y él estaba cansado de su nación porque el rey Acab se había casado con una mujer, hija del rey de los enemigos de Dios al norte, en Asiria. ¿Alguien sabe cómo se llamaba esa mujer? Jezabel. ¿Han escuchado de ella? Una mujer mala. Se casó con esa mujer y en casarse con esa mujer, ellos dos motivaron y convencieron al pueblo de Dios, porque él era el rey de Israel, que adoraran a otros dioses y dejaran los caminos del Señor. Por eso es que a los jóvenes tienen que tener cuidado, Valentina, a quién le ponen atención. Porque si ustedes se llegan a casar con alguien que está lo positivo de sus creencias, los van a llevar y van a ser arrastrados por la cultura de esa persona. Tienen que fijarse, los solteros viejos también, no sé, no los puedo ahorita, pero también de ellos estamos hablando. No se enamore con alguien del trabajo que no siga los caminos del Señor. Amén. Porque si no lo van a arrastrar. Imagínense, los jóvenes todavía tienen tiempo de arrepentirse, pero uno ya de viejo ya está cerca
de que se pueda perder porque le hizo caso a un viejo loco. Y Elías estaba cansado de este rey. Y él vino y le dice al rey. Vamos a leer versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dijo. Y Elías desapareció. Y el rey quedó confundido y en shock. Y Elías salió corriendo, porque sabían que cuando Elías oraba y profetizaba, se llevaba a cabo su profecía. ¿Por qué es que Elías oró para que ya no lloviera? Porque ya estaba cansado de la lluvia, como algunos de nosotros cuando empieza a llover aquí 10, 11 días consecutivos. No. Él oró la palabra de Dios. Él oró que no hubiera lluvia, porque estaba cansado de que la nación estaba adorando al dios Baal Hasad, quien era del norte. Y este dios era encargado, o ellos creían que era el dios de la cosecha y de la lluvia, de la fertilidad, de la abundancia. Y ellos creían, y los israelitas se contaminaron con esa creencia y dejaron a Jehová y adoraban a Baal Hasad. En ese tiempo, cada nación que rodeaba a Israel tenían sus propios Baales. Baal significa Señor o Dios, el Dios, un Dios falso, obviamente. Y cada uno, los filisteos tenían uno que se llamaba Dagón, que era pez de abajo y hombre para arriba. Era el Little Mermaid de aquel entonces. Los moabitas tenían uno que se llamaba Baal Peor, salió peor todavía. Los cananitas tenían Baal Moloch, ese era muy malo, con ese quemaban a los niños vivos. Okay. Y ellos tenían, pongan la próxima pantalla. Este era el Dios, era una estatua que adoraban. Esa estatua era o la tenían pequeña de adorno o la tenían grande y adoraban, y él le otorgaban y le creían que él era la razón por la cual llovía y había fruto en la tierra. Pero si usted va a Deuteronomios capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. Moisés, antes de que fueran a la tierra prometida, este no lo tengo en la pantalla, antes de que fueran a la tierra prometida, les dio mandamientos y les dio recordatorios de cómo se debían comportar cuando llegaran a donde ahora viven con Elías, después de salir de Egipto. Y mire lo que les dice: yo daré la lluvia de su tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que su corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclines a ellos. Era la advertencia que le dio Moisés al pueblo. Versículo 17. Porque si no se encienda el furor de Jehová sobre ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto la buena tierra que os ha dado Jehová. Elías oró la palabra de Dios para que se llevara a cabo su petición, para que parara de llover y Acab y Jezabel y el pueblo supieran
y entendieran que la lluvia no venía de este Baal, sino que venía de Dios. Le dijo a Acab, la lluvia se acabó, no más. Se acabó la lluvia. Ahora, esto es lo que quiero llegar, que él oró la palabra de Dios. Si tú quieres tener, como decía el texto, la oración del justo es poderosa y eficaz. Si tú quieres que tu oración sea eficaz, tienes que orar la palabra de Dios. Tienes que orar lo que dice este libro. No solamente orar pidiendo tu petición y queriendo que Dios haga un milagro sin que tú le recuerdes su palabra. Ahora que soy padre, entiendo el efecto que hace un recordatorio al papá y a la mamá. Cuando yo era chiquito le decía, tú dijiste que me ibas a llevar, no lo entendía. Pero ahora si yo le digo a mi hija, mañana te llevo a In-N-Out cuando salgas de la escuela y después el próximo día viene. Y yo ya, usted sabe, a veces decimos, no, ojalá que no se acuerde, ya no la quiero llevar. Y me dice, Dada, tú me dijiste que después de la escuela me ibas a llevar a In-N-Out, ¿qué cree que voy a hacer yo? La voy a tener que llevar y cumplir. Y de la misma forma, Dios cumple su palabra cuando nosotros le recordamos su misma palabra. Señor, tú dijiste. Y el Señor nos mira con ojos de ternura como nosotros miramos a nuestros hijos y le decimos, claro que sí, te vamos a llevar. Pero tiene que haber fe. Ahora usted se pregunta, pero es que yo no sé la palabra. Familiarízase. 2026, hoy es el día número 11. Ya tendría que estar en el capítulo 11 de Génesis. Algunos ni han empezado con Génesis 1. Familiarize yourselves con la palabra para que usted pueda orar. Ahora, si usted no se la sabe, no quiere decir que no puede. Me gustaba cuando los profesores en las escuelas decían, hoy hay examen con libro abierto. Great, open book test. Right? We love that. Abra el libro. Lea Salmo 91, donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y después puede empezar a decir, Señor, yo confío en ti. Tú eres mi castillo. Detrás de tus muros me pongo, Señor. Y si tiene temor, puede ir al Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Señor, no tengo temor de nada. Tú eres la fortaleza, tú eres la luz de mi vida. Tu palabra dice que la fe echa fuera todo temor. Los jóvenes deberían estar orando. Tu palabra dice, Señor, hijos, obedeced a vuestros padres para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Señor, que yo sea un muchacho, una muchacha obediente, que no haga nada a escondidas de mis padres, que no ¿sí o no? Ustedes tienen esa oportunidad, yo no oré esa oración. Los esposos pueden orar. Señor, tu palabra dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Que yo sea un varón que ame a su esposa como tú amaste a la iglesia. Señor, pon ese amor en mí. Amén. La cosa es que el esposo no vino y quiere que hable. Las esposas, amén, las esposas tienen que orar, dice la palabra, mujeres sujétense a su marido como se han sujetado a Cristo. Sujetémonos a nuestros maridos como nos sujetamos a Cristo. Estoy buscando, nada más con un ojo estoy buscando para que no digan que directamente vi a mi esposa. Eso es orar la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle otro ejemplo de un rey que oró. Vamos a Isaías capítulo 37.
Su nombre era Ezequías, Hezekiah en inglés, Hezekiah, Ezequías. Este rey estuvo desafiado por el rey de Asiria, de donde venía Jezabel, pero unos 200 años después de Elías. ¿Okay? Y él vino y él estaba conquistando todas las tierras alrededor. Y le mandó una carta a el rey Ezequías. Y le dijo, todos los dioses no han podido librar a las naciones de mi conquista. Yo aquí soy el mero mero, voy a gobernar toda esta tierra. Y tu Dios tampoco va a poder librarte como los otros dioses no pudieron. Y Ezequías, atemorizado, porque un ejército de 185,000 soldados de Asiria estaban afuera de las paredes de Israel, de Jerusalén. Y cuando él recibió esa carta, se las fue a presentar al Señor, hizo una oración, y vamos a leer esa oración para que veamos cómo él oró la palabra de Dios. Capítulo 37, versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, que se lo querían bajar, y las leyó. Y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Pausa. En Isaías capítulo 6, Isaías dice, quien es de este libro, amigo de Ezequías, que él tuvo una visión donde fue al cielo y vio los querubines que cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Aquí en el versículo 16 nos habla de cómo la palabra de Dios se demuestra en esta oración. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú, sigue diciendo, eres Dios de todos los reinos de la tierra. En Salmos 47:2 dice que Él es rey de toda la tierra. Y Ezequías estaba orando eso mismo. Tú hiciste, sigue diciendo, los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó y este hombre estaba orando la palabra. Inclina, versículo 17. Oh Jehová, tu oído y oye. En Salmos 82 dice el salmista, escucha mi clamor, Señor, e inclina tu oído a mi voz. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, el rey de Asiria, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Verso 18, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Salmo 115 habla de los ídolos. Mire, vamos a ver ese Salmo 115. Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Esto suena como uno de los maridos aquí también, ¿verdad? No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y Ezequías está aquí orando de que esos dioses, la razón por la cual esas naciones perdieron es porque ellos tenían dioses de madera, piedra, oro. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, dice el versículo 20, líbranos de su mano
para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Este hombre, Ezequías, oró la palabra de Dios. Lo mismo que nosotros que tenemos que hacer si queremos orar eficazmente es orar su palabra, es orar lo que dice este libro, y ahí nuestra oración va a ser contestada y vamos a poder ver el fruto de nuestras rodillas en el suelo, de nuestro tiempo apartado que tenemos a Dios. Pero tiene que empezar el tiempo apartado y las rodillas, y después tiene que empezar a abrir este libro, y entonces Dios va a hacer los milagros. ¿Y qué pasó con esa historia? Ezequías se fue a dormir, dice la Biblia, el próximo día, atemorizado, asustado, diciendo: mañana estos 185,000 que están al otro lado de esta pared, ellos los podían ver, así como las casas que están haciendo en el parque de aquí, Peñadobe. Ve que cuando pasa el freeway se ven así se veían los soldados. Y dice: ya van a venir. Y el próximo día, cuando se levantan, porque ellos estaban esperando el ataque a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, cuando la gente está dormida. Nadie llegó a atacar. Bueno, dijo Ezequías, creo que van a llegar a las 10 de la mañana. Están tomando su cafecito y van a llegar más tarde. Cuando llegó la luz del día, se asomaron y no había actividad en el campamento de los asirios. Mandaron a los soldados a ver qué está pasando ahí en el campamento, que no llegan. Los 185,000 soldados asirios amanecieron muertos, porque Dios contestó su oración que estaba alineada con su palabra. Vamos de regreso a Primera de Reyes para ver la historia de Elías, porque Elías sale huyendo. No hay comida, no hay lluvia, hay sequedad, los animales estaban muriendo, los niños se estaban muriendo de hambre. Todo el mundo estaba en una gran sequía de 3 años y no había cosecha. Ya no es como ahora. Ahora si no llueve mandamos a traer los aguacates de México. En aquel entonces no. Ahí estaba el fruto y su comida, y si no había lluvia ahí no iba a haber comida. Elías está siendo buscado por el rey Acab, porque el rey Acab está enojado de que esta profecía se ha dado sobre su vida y lo está buscando para matarlo. Vamos a ver el capítulo 18, versículo 17, cuando se encontraron en el camino. Me encontré con un amigo, dice una canción. Mire, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Le recordó: yo no soy el que estoy turbando, yo no soy el que eres tú que te has hecho esto. Si nosotros dejamos de orar, corremos peligro de deslizarnos y después de echarle la culpa a Dios por las cosas que nos pasan. Pero nos pasan porque no estamos conectados con Dios. Yo no puedo estar enojado con esta televisión porque no prende si el enchufe está tirado en el suelo. Entonces yo no me puedo enojar con Dios cuando yo no estoy conectado con Dios. Enchúfate. Y si te enchufas, va a servir y vas a poder ver lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Y Elías le da un reto a este rey Acab y le dice: ¿sabes qué? Estoy más cansado ya que me echaste la culpa. ¿Por qué no vas y reúneme a todo el pueblo y reúneme a los ministros del Baal para que vengan y se suban al monte y vamos a hacer un reto? Ustedes clamen a su Dios y yo voy a clamar a mi Dios, y el Dios que responda por fuego, ese es el Dios de Israel. Y Acab dijo: vámonos, hay que hacerlo. Entonces Acab reúne a todos y mira lo que pasa en el capítulo 18, versículo 26. 26, la última parte, dice:
Baal, estaban diciendo estos hombres, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, griten en alta voz para que su Dios los oiga. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, imagínense, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y nada. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo, bueno, ustedes han estado clamando y no pasa nada, ahora me toca a mí. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Eso se encuentra en el libro de Éxodo. Una frase muy repetida. Está leyendo la palabra el profeta Elías. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió la leña y las piedras y el polvo. Su oración fue contestada. Elías orando, diciendo, Señor, respóndeme. Oración simple. Y el fuego ¡fuf! Cayó. No se me anda durmiendo cuando está cayendo fuego aquí. Mira, hasta allá mire las llamas, aquí están. Amén. Despiértese. Cayó fuego de Dios, su oración fue contestada. Porque él oró la palabra y retó. A veces nosotros tenemos que retar. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18, 19 años y empecé a trabajar. Y en ese trabajo me dijeron, usted va a trabajar de las 3 a las 12 de la noche, los domingos. Y el servicio era a las 5 de la tarde en ese tiempo, donde yo crecí. Y no fui a la iglesia por 10 meses. Y yo quería estar en la iglesia. Y me daban un domingo libre cada 4 meses. Pero después de 6 meses dije, enough is enough. Yo voy a ir a la iglesia y yo voy a pedirles y les voy a ir a decir, ¿ustedes me dejan ir a la iglesia o si no, no vengo los domingos? Y me cambiaron el schedule de 7 a.m. a 3 de la tarde para que pudiera ir a la iglesia. Los reté, yo mismo me reté, yo mismo dije, Señor, yo voy a creer que primero empecé a orar, no fui nomás así. Elías primero oró la palabra y después le fue a decir al rey. No vaya usted a decirle al jefe, por favor, si no lo van a correr y me van a echar la culpa a mí. Póngase a orar primero. Y cuando usted ore, Dios va a tener ya el corazón y el schedule cambiado antes de que usted entre a la oficina a hablar con su jefe. Él responde a las oraciones conforme a su palabra. Cayó fuego del cielo, amén. Vamos a ir a la última página porque aquí nos va a decir en Santiago capítulo 5 versículo 18, volvió a orar Elías y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías volvió a orar y produjo la tierra sus frutos. Si usted va a Primera de Reyes capítulo 18 versículo 41, después de que el fuego cayó y todo el pueblo, si usted sigue leyendo donde paré de leer, dice que gritaron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y se convirtieron y dejaron de adorar a los Baales. Y ahora Elías ve que los corazones se han vuelto y oró para que el Señor otra vez enviara su lluvia. Si oras,
Dios manda lluvia, dice la canción. Amén. Derrama de tu espíritu. Ahora, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, la lluvia representa el derramamiento del Espíritu Santo. Si tú oras para que el Espíritu Santo baje y descienda sobre ti, lo va a hacer, pero tienes que orar. No puedes estar sentado en el sofá viendo la televisión. Tienes que orar y la lluvia va a llegar a tu vida. Miren lo que dice versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre de la montaña y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y dile a Acab que va a empezar a llover. El versículo 16, la primera página, leímos: la oración del justo es poderosa y eficaz. Eficaz es orar la palabra de Dios. Poderosa es lo que Elías pasó en esta oración, donde estuvo orando. Imagínense, está él a la cumbre de la montaña y le dice a su siervo: sube al monte hasta arriba y fíjate si viene una nube. Y el siervo subió una vez, bajó otra vez y le dijo: ¿qué ves? No veo nada. Subió, eso toma tiempo. No que lo leímos aquí en un versículo, pero este hombre hizo un ejercicio bárbaro ese día. La montaña Peñadove, ahí apenas la subimos. Y este hombre subió una vez, bajó una vez, subió 2 veces, bajó 2 veces, hasta la 7ª vez. Y finalmente le vino a dar el reporte a Elías: veo una nube como una mano. ¿Cuál es la oración poderosa? La oración poderosa es cuando tú tomas tiempo para orar con Dios. Tarda, no es inmediata. A veces sí, vas a tener esa oración rápido. Dios te responde. Hace 2 semanas tenía, si se acuerdan, algunos me vieron por ahí que tenía un ojo rojo, bien rojo. Nadie me vio, qué bueno. Lo tenía rojo y ya me estaba atemorizando como Elías. Y me acuerdo que ya hasta me estaba afectando un poco, ya estaba viendo borroso de este ojo. Ya veía borrosito, como cuando se empaña el carro. Y dije: pues no quiero preocupar a mi esposa y asustarla y después me va a dar más recomendaciones que ni me gustan. Entonces dije: Señor, voy a venir contigo porque tú eres el sanador. Tú eres el doctor de doctores. Y fui, me arrodillé y oré y estuve ahí. Señor, tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados, cura mi ojo. El próximo día, para la 1 de la tarde, ya estaba sano. Pero a veces te pasa como Elías en la oración poderosa. Algunas de tus peticiones no van a ser contestadas inmediatamente. Van a tardar. Vas a subir y bajar. Vas a ir al cuarto en secreto con el Señor 1 semana, 1 mes, 1 año, 5 años, 10 años. Pero la respuesta va a llegar si tú comienzas y te quedas disciplinado con la oración poderosa. Voy a pedir a los músicos y a los que cantan si pasan adelante para ya acabar. Ya vi sonrisas, ya se sonrieron. ¿Ok? Si usted pasa tiempo con el Señor, su oración va a ser contestada, pero a veces no es al instante. Va a tener que bajar y subir. Pero Dios la va a contestar. Siga orando, siga pasando tiempo con Dios. Si nunca lo has hecho y estás interesado en hacerlo, yo te insto,
te invito a que aquí el día número 11 del año, todavía faltan 354 días, faltan bastantes, puedes comprometerte con Dios. Cierra tus ojos.